La Tárraco de los primeros cristianos. Siento desde hace muchos años un fuerte deseo de encontrarnos, cosa que pienso hacer cuando vaya hacia Hispania. Espero pues que al ir os podré visitar y que me daréis ayuda para llegar. Con estas palabras, el apóstol Pablo de Tarso expresa su deseo de ir a tierras hispanas, ayudado por la comunidad cristiana de Roma. Es posible que su propósito se cumpliera y Tárraco se convirtiera en la puerta de entrada del cristianismo en la península ibérica. Una piedosa historia ubica la predicación del apóstol sobre la roca que fundamenta la capilla de San Pablo del Seminario, datada en el siglo XIII. Pero si Pablo llegó a Tarragona, parte de su actividad misionera se debió desarrollar en la zona del Fórum de la Colonia, centro neurálgico de la ciudad en aquellos momentos. A mediados del siglo III encontramos la primera noticia contrastada de una comunidad cristiana en la ciudad. Sabemos que el obispo de Tárraco Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio fueron condenados a la hoguera el 21 de enero del año 259, en el marco de la persecución contra los cristianos decretada por los emperadores Valeriano y Gallieno. Este hecho está narrado en la Passio Fructuosi, un documento de la antigüedad cristiana donde se mezcla el testimonio directo de aquellos que presenciaron el proceso martirial de los santos tarraconenses, la consulta directa de las actas públicas del proceso por parte del redactor y un trasfondo de hechos sobrenaturales añadido que acabó dando forma a la narración. El autor de este documento es anónimo y en la Passio se define como un soldado. Ahora bien, el término podría entenderse simbólicamente como soldado de Cristo. La narración de la Passio podría presentar dos fases. Una primera, fundamentada en el testimonio directo de los hechos, elaborada por aquel soldado, y una segunda ampliada por un nuevo redactor, de sólida formación teológica, probablemente un clérigo, que habría dado cuerpo final a la redacción antes de finales del siglo IV. Originariamente, la Passio se habría escrito sobre papiro o pergamino, realizándose copias manuscritas que circularon por muchas comunidades para transmitir el testimonio de estos santos en las celebraciones litúrgicas martiriales. El hecho que la Passio fue citada durante el siglo V por autores como San Agustín o Aurelio Clemente Prudencio prueba que estos escritos circularon por el Imperio Romano. El relato de la Passio fue conservado y transmitido en códex, algunos de los cuales han llegado a nuestros tiempos y abarcan una cronología que va desde el siglo VIII hasta el XIV. La Passio Fructuosi narra que el domingo 16 de enero del año 259, bajo el imperio de Valeriano y Gallieno, el gobernador de la provincia de la Hispania Citerior, Emiliano, ordenó el arresto de los mártires. Un piquete de beneficiarios, cuerpo militar con funciones policiales y al servicio del gobernador, fue el responsable de ejecutar el arresto. Después de 6 días encarcelados y de haber bautizado al catecúmeno Rogaciano, en la misma prisión, el 21 de enero, viernes, los mártires fueron llevados ante Emiliano para ser juzgados. En un juicio rápido e inflexible, el obispo y sus diáconos, después de reafirmar su condición de cristianos y de haber reconocido fructuoso su ministerio de obispo, fueron condenados a morir quemados en el anfiteatro de la ciudad el mismo día. La sentencia respondía al hecho que los mártires, de acuerdo con sus convicciones, se negaron a obedecer el precepto imperial de dar culto a los dioses y en particular al emperador. Esto equivalía a un acto de desobediencia contra la autoridad imperial y al Estado, y por tanto, la actitud de los clérigos podía tipificarse como un crimen de lesa majestad, de alta traición contra los poderes constituidos.
De camino al anfiteatro, el obispo y sus diáconos recibieron el apoyo y el afecto del pueblo cristiano y también de algunos paganos. Los mártires, antes de ser inmolados, dieron signos de una extraordinaria fortaleza. Mantuvieron el ayuno, rechazando la invitación a beber una poción analgésica, y oraron por la Iglesia universal extendida de Oriente a Occidente. El martirio se produjo entre las 10 y las 11 de la mañana, y los cuerpos de los mártires estuvieron expuestos en la pira del anfiteatro hasta la noche. Después, los restos fueron recogidos por la comunidad cristiana y trasladados discretamente a un área cementerial. La investigación arqueológica concluye que la situación de la tumba corresponde al área de la actual necrópolis paleocristiana del río Francolí. Este rico yacimiento fue descubierto en el año 1923. Las aportaciones científicas más importantes se deben al arqueólogo Mossèn Joan Serra Vilaró, que excavó el conjunto entre los años 1926 y 1933. La zona se convirtió, entre finales del siglo IV e inicios del siglo V, en un gran santuario martirial formado por una basílica martirial, hoy soterrada en los terrenos de la antigua fábrica de tabacos, un complejo constructivo adyacente, hoy desaparecido, que podría haber acogido el baptisterio, la residencia y administración del obispo y un centro de acogimiento de peregrinos. Un área cementerial y una basílica funeraria. El edificio principal de este santuario era la basílica martirial. Su altar se había erigido sobre la tumba de los mártires. La basílica tenía 3 naves, y en su subsuelo se encontraban un gran número de enterramientos que quedaban señalizados por mosaicos o inscripciones en el pavimento. Los fieles deseaban ser enterrados cerca de los mártires como señal de comunión y deseo de salvación. Al lado de la cabecera de la iglesia, donde se halla centrada la sepultura de los mártires, se ubica la cripta de los arcos. Es el único elemento visible hoy día de la basílica martirial. Fue sacristía de este templo y a través de una escalera se desciende a una cripta con enterramientos privilegiados. Anexo a la basílica se extendía el cementerio. Estaba cerrado, organizado por calles y ornamentado con árboles y plantas. En este cementerio se documentan sepulturas simples como las realizadas con ánforas, tejas o cajas de madera. Otras son refinados sarcófagos de piedra local, mármol o plomo. Se documentan también enterramientos con construcciones de túmulos y mausoleos. Es el caso de la Cripta de las Rosas. Corresponde a la parte subterránea de un gran mausoleo de estructura cúbica. Tanto en el cementerio como en el interior de la basílica han aparecido enterramientos con una rica variedad de temas iconográficos cristianos. Podemos destacar el sarcófago de un alto funcionario llamado Leocadius, con las escenas de Moisés recibiendo la ley y el sacrificio de Isaac. En la lauda de Ampelius se representa el Cordero Místico y una crátera florecida, símbolo de Cristo como fuente de vida eterna. También es célebre la muñeca de marfil encontrada en una sepultura infantil. La colección epigráfica paleocristiana, encontrada en el área, es la más importante de la península ibérica. A través de estos epígrafes, los cristianos identificaban sus difuntos con fórmulas llenas de fe en la esperanza de la resurrección. En el área del santuario, cerca de la basílica martirial, se erigía una pequeña basílica funeraria. Se encuentra actualmente dentro del complejo del Parc Central. En el interior del conjunto se han podido documentar alrededor de 200 enterramientos. Una lápida encontrada durante las intervenciones arqueológicas da fe de la sepultura de una beata de nombre Tecla, virgen consagrada a Cristo, de origen egipcio, que murió a los 77 años. Así, la ciudad de Tárraco, en el siglo V, había entrado en un proceso profundo de cristianización. En el año 380, el emperador Teodosio proclamó el cristianismo religión oficial del Estado romano. 5 años después,
el obispo de la ciudad, Imerio, recibía atribuciones vicariales del Papa Siricio. La Iglesia Metropolitana de Tarragona iniciaba una importante etapa presidiendo concilios y dinamizando la vida de la Iglesia en su territorio y en la provincia tarraconense. El proceso de cristianización se documenta también en nuevas edificaciones. Es el caso de la villa romana de Sencelles, a 6 kilómetros de Tárraco, a orillas del río Francolí, donde una gran sala de planta circular, rematada por una cúpula, es decorada con mosaicos con temática cristiana. Es una de las muestras más importantes del arte paleocristiano hispánico. Su esquema compositivo básico está formado por 3 franjas concéntricas y un medallón cenital. En la franja inferior aparecen escenas de cacería de ciervos, donde se representan el Dominus de la villa y sus convidados. En la siguiente franja se identifican escenas bíblicas salvíficas como el Buen Pastor, los 3 hebreos en el horno de Babilonia, Daniel en la fosa de los leones, Jonás lanzado al mar, entre otras. En la franja superior se alternan 4 escenas de personajes entronizados con 4 escenas con las personificaciones de las estaciones del año. Del medallón cenital solo se conservan 2 rostros. Desconocemos la titularidad y funcionalidad de la construcción. Algunos investigadores la identifican como un mausoleo, otros como una sala de recepción de la villa, otros como un edificio de culto cristiano y, finalmente, también se relaciona con el cuartel del general Asterio que, en el año 420, estableció sus tropas en Tárraco. En cualquier caso, el comitente fue una institución o personaje cristiano, rico e ilustrado, que se interesó por desplegar un proyecto iconográfico revestido de una gran sutileza teológica. Entretanto, el anfiteatro se convirtió en un lugar sagrado y en su arena debía existir un altar o algún monumento martirial que rememorara el testimonio de Fructuoso, Augurio y Eulogio. A finales del siglo VI, la iglesia de Tárraco sustituyó aquella memoria martirial por una basílica. Fue ubicada en el espacio preciso donde la tradición oral situaba el lugar del suplicio de los mártires. A su alrededor se generó un cementerio. En el siglo XII se construyó un nuevo templo románico de planta cruciforme sobre la cimentación de la basílica visigótica. La iglesia medieval recibió la advocación de Santa María del Milagro y perduró en pie hasta el año 1915. La superposición de estas iglesias sobre un espacio de memoria martirial desde el siglo III es un hecho excepcional en el mundo romano. Esto evidencia la singularidad que tiene el anfiteatro de Tárraco con relación a otros anfiteatros del mundo. También en época visigótica se construyó una nueva catedral y un nuevo conjunto episcopal. Posiblemente se ubicó detrás del actual ábside de la catedral medieval, en la parte alta de la ciudad. Algunos investigadores defienden que la catedral visigótica aprovechó las estructuras de una gran construcción romana que formaba parte de la antigua área sagrada del culto imperial. En este espacio se han documentado elementos constructivos visigóticos y diferentes enterramientos de época tardorromana y visigoda. En el interior de una de estas tumbas se encontró una jarrita de bronce de uso litúrgico del siglo VII. En la fachada de la catedral se encuentra engastado el sarcófago de Betesda, datado hacia el año 400. Presenta las escenas de la curación de un ciego, de la hemorroísa, del paralítico de la piscina de Betesda, de la conversión de Zaqueo y de la entrada triunfal en Jerusalén. Juntamente con algunos sarcófagos romanos más, encontrados en el entorno de la catedral, podrían proceder del cementerio visigótico catedralicio. La catedral debía presentar una doble advocación a Santa Jerusalén y a San Fructuoso, según se desprende del Liber Orationum Festivus, texto litúrgico de la Iglesia de Tarragona, que estaba en uso a finales del siglo VII. Este manuscrito se conserva hoy día en el Archivo Capitular de Verona, en Italia.
Las reliquias de los santos mártires, veneradas en el santuario de la necrópolis paleocristiana, debían ser trasladadas y ubicadas en esta nueva catedral visigótica. Fructuoso, Augurio y Eulogio son los mártires más antiguos documentados en la Hispania romana y, por tanto, una fuente imprescindible para el estudio de la historia del cristianismo primitivo. La mayor parte de sus reliquias fueron dispersadas desde Tarragona a partir de la época visigótica. En la capilla renacentista de San Fructuoso de la Catedral de Tarragona se veneran parte de estas reliquias. Los protomártires hispánicos, Fructuoso, Augurio y Eulogio, son la esencia de un relato que hacen de Tárraco una de las ciudades más ricas en patrimonio paleocristiano de toda la península ibérica.